Amanece lentamente. El cielo comienza a clarear y por un instante el mundo parece contener la respiración. En este primer silencio del día, cuando todavía no llegan las voces, las noticias ni las preocupaciones, me detengo. No por costumbre, sino por necesidad. Porque he aprendido, con los años, que si no comienzo el día en la presencia de Dios, el día me arrastra. Espíritu Santo, aquí estoy. No llego ligero. Llego con la historia a cuestas. Llego con los años vividos, con las decisiones que dieron fruto y con aquellas que aún pesan en la memoria. Llego con alegrías profundas y con dolores que no siempre se nombran, pero que acompañan. Llego con un corazón que ha aprendido a resistir, a callar, a seguir adelante, pero que hoy necesita descansar en ti. Tu palabra dice: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mi oración y quedo esperando. Salmos 5:3. Y eso hago ahora. Me presento. No vengo a explicarte nada, porque tú ya lo sabes. No vengo a aparentar fortaleza, porque tú conoces mis fragilidades. Vengo tal como soy, con una fe que ha sido probada por el tiempo, pero que no se ha apagado. Espíritu Santo, al comenzar este día, pongo delante de ti mi vida entera, pero especialmente pongo delante de ti la vida de mi hijo, porque con los años uno aprende que no hay preocupación más constante, más silenciosa y más profunda que esa. Aunque los hijos crezcan, aunque ya no estén bajo el mismo techo, el corazón de padre y de madre nunca deja de velar. Hay miedos que no se dicen en voz alta, hay preguntas que despiertan en la madrugada, hay silencios que hablan más que las palabras. ¿Estará bien? ¿Tomará buenas decisiones? ¿Habrá algo que lo esté atando y yo no lo veo? Espíritu Santo, tú conoces esas preguntas, tú conoces esas noches, tú conoces esas lágrimas que no se muestran para no preocupar. Por eso, en este amanecer, antes de pedir, elijo confiar. Tu palabra me recuerda: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18. Y esa cercanía me sostiene más que cualquier explicación. Hoy no quiero correr delante de ti. No quiero anticipar batallas. No quiero controlar lo que no me corresponde. Hoy quiero comenzar reposando. Espíritu Santo, entra en este día. Entra en este hogar. Entra en mi mente cansada y en mi corazón que ha aprendido a resistir más que a expresar. Si mientras escuchas o lees esta oración, sientes que tus pensamientos también se aquietan, no es casualidad, es el Espíritu Santo llamando suavemente a la puerta. Y si lo deseas, puedes hacer de este momento un acto consciente de fe, quedándote unos instantes más aquí, permitiendo que esta oración sea también tu oración. Espíritu Santo, reconozco que no todo lo que pesa es visible. Reconozco que muchas cargas no se explican con palabras. Reconozco que con el paso del tiempo aprendí a convivir con ciertas preocupaciones como si fueran parte normal de la vida. Pero hoy decido traerlas a la luz. Traigo delante de ti los recuerdos que aún duelen, las palabras que marcaron, las etapas que dejaron huellas, las decisiones que tal vez influyeron más de lo que imaginé. No para culparme, no para lamentarme, sino para entregarlas. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Espíritu Santo, hoy echo sobre ti la carga de preocuparme solo. Hoy suelto la idea de que todo depende de mí. Hoy descanso en la verdad de que mis hijos son primero tuyos. Tú los pensaste antes que yo. Tú los amaste antes que yo. Tú conoces su historia completa, no solo el capítulo que yo alcanzo a ver. En este amanecer, declaro que este día no comienza con temor, sino con entrega. No comienza con ansiedad, sino con confianza. No comienza con control, sino con fe. Y mientras oro, Espíritu Santo, siento que este momento no es solo personal. Siento que somos muchos los que, desde diferentes lugares, estamos levantando el mismo clamor silencioso. Padres, madres, abuelos, personas que aman profundamente
y que cargan en el alma nombres que no se pronuncian, pero que viven en el corazón. Si tú eres uno de ellos, no estás solo. Y si sientes el deseo de unir tu fe a la de otros, puedes hacerlo de manera sencilla, mencionando en tu corazón, o incluso escribiendo más adelante, el nombre de esa persona por la que hoy intercedes. No como un ritual, sino como un acto de confianza. Porque cuando oramos juntos, aunque no nos veamos, el Espíritu Santo nos une. Espíritu Santo, consagro este día. Consagro mis pensamientos. Consagro mis palabras. Consagro mis silencios. Que todo lo que hoy haga, diga o decida esté cubierto por tu presencia. Que ninguna preocupación gobierne este amanecer. Que ninguna angustia tome el primer lugar. Hoy elijo comenzar contigo. Y mientras el sol sigue levantándose, mi alma también se levanta. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás presente. Y sé, con la certeza que solo da el tiempo vivido, que cuando tú estás, eso es suficiente para dar el primer paso. Amén. Con el día ya en marcha, cuando la luz empieza a revelar formas y caminos, hay una verdad que solo se aprende con los años. No todas las luchas se ven. Muchas de las batallas más decisivas no hacen ruido, no dejan marcas visibles y no siempre se manifiestan en conductas extremas. Algunas se esconden en pensamientos repetitivos, en cansancio sin causa aparente, en cambios sutiles del corazón. Espíritu Santo, en este segundo momento de oración, no quiero quedarme solo en la superficie. No quiero conformarme con ver lo evidente. Hoy te pido discernimiento, ese don que no nace de la sospecha ni del miedo, sino de la intimidad contigo. Tu palabra declara, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Y al escuchar esto, entiendo que muchas veces miré solo lo externo, cuando la raíz estaba más profunda. Espíritu Santo, enséñame a ver con tus ojos, a percibir sin juzgar, a entender sin condenar. Hay ataduras que no se forman de un día para otro, se construyen lentamente, con pequeñas concesiones, con heridas no sanadas, con palabras que se repiten en la mente hasta convertirse en verdades falsas. Hay lazos invisibles que no siempre parecen peligrosos, pero que limitan, desgastan y desvían. Hoy pongo delante de ti, con humildad, esas posibles ataduras que pueden estar afectando la vida de mi hijo, y también la mía, porque he aprendido que muchas veces lo que más nos inquieta en quienes amamos es un espejo silencioso de nuestras propias batallas. Espíritu Santo, revela lo que necesita ser revelado, no para acusar, sino para sanar, no para controlar, sino para liberar. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Libres del miedo heredado, libres de patrones repetidos, libres de cargas que nunca fueron nuestras. En este punto de la vida, uno ya no ora con ingenuidad, sino con profundidad. Sabe que el enemigo no siempre llega con ruido, sino con distracción. No siempre con violencia, sino con desgaste. No siempre con pecado evidente, sino con desaliento prolongado. Espíritu Santo, protege la mente, protege el corazón, protege las decisiones que se toman cuando nadie está mirando. Si hay influencias que no edifican, que sean expuestas. Si hay caminos que parecen correctos pero conducen al vacío, que sean detenidos. Si hay relaciones que atan más de lo que acompañan, que tu luz las revele. Y mientras oro por mi hijo, reconozco algo más profundo. Yo no puedo luchar estas batallas solo. No tengo el control. Nunca lo tuve. Y esa verdad, lejos de asustarme, me libera. El Señor peleará por ustedes. Ustedes solo quédense tranquilos. Éxodo 14:14. Espíritu Santo, enséñame a distinguir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo intervenir y cuándo confiar, cuándo aconsejar y cuándo simplemente orar. Porque con los años entendí que no todo se corrige con palabras, pero muchas cosas se transforman en el silencio de la intercesión. Si tú que acompañas esta oración sientes que algo de esto resuena en tu corazón, no es coincidencia. Tal vez llevas tiempo percibiendo que hay luchas que no sabes nombrar, pero que sientes. En ese caso, no te alejes. Quédate. Permite que esta oración siga siendo un espacio seguro,
donde el Espíritu Santo trabaja con delicadeza. Espíritu Santo, pongo un cerco de protección espiritual, no hecho de miedo, sino de fe, no basado en control, sino en confianza. Que ninguna influencia contraria tenga autoridad, que ninguna voz ajena pese más que la tuya, que ninguna herida antigua determine el futuro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Declaro ese abrigo sobre mi familia. Declaro esa sombra sobre cada decisión. Declaro esa cobertura sobre cada paso. Hoy renuncio a la ansiedad que nace de imaginar escenarios que no existen. Renuncio al desgaste de pensar siempre en lo peor. Renuncio a la culpa que intenta convencerme de que fallé en todo. Espíritu Santo, reemplaza esos pensamientos por tu paz. Una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no se apaga con las noticias. Una paz que nace de saber que tú gobiernas incluso lo que no entiendo. Y si este momento te está ayudando a aquietar el corazón, permite que continúe. Puedes permanecer unos segundos más, respirando profundo, dejando que cada palabra penetre. Y si deseas fortalecer esta conexión espiritual, una forma sencilla es seguir acompañando esta oración hasta el final, como un acto consciente de fe y perseverancia. Espíritu Santo, despierta la sensibilidad espiritual que el cansancio quiso apagar. Devuelve la capacidad de discernir. Afine el oído interior para reconocer tu voz entre tantas otras. Que no reaccionemos por impulso. Que no decidamos desde la herida. Que no caminemos guiados por el temor. Hoy elijo creer que lo invisible también está siendo tratado. Que aunque no vea cambios inmediatos, tú estás obrando en dimensiones que mis ojos no alcanzan. Y descanso en esta verdad. Nada que esté bajo tu luz puede permanecer atado para siempre. Amén. Hay un momento en la vida, y suele llegar con los años, en el que uno comprende que ya no basta con orar en la superficie. Las palabras rápidas, las frases aprendidas, las oraciones cortas ya no alcanzan para tocar ciertas áreas del alma. Es entonces cuando nace el clamor. No un clamor desesperado, sino uno profundo, consciente, nacido de la experiencia y del amor que ha sido probado. Espíritu Santo, en este momento no elevo una oración ligera, elevo un clamor que viene desde lo más hondo del corazón. No grito hacia el cielo, me inclino delante de ti, porque sé que tú no respondes al volumen de la voz, sino a la verdad del corazón. Tu palabra dice, desde lo profundo, Señor, a ti clamo. Salmo 131. Y hoy clamo desde ese lugar profundo donde se guardan los temores que no se confiesan fácilmente, las preocupaciones que no se comparten, las batallas que se libran en silencio. Espíritu Santo, clamo por liberación, no solo de aquello que se ve, sino de lo que se ha vuelto normal y aún así pesa. Clamo por libertad de pensamientos repetitivos, de culpas antiguas, de palabras que se dijeron en momentos de debilidad y que aún resuenan. Clamo por la vida de mi hijo, por su mente, por su corazón, por sus decisiones cuando nadie lo observa. Si hay cadenas que intentan limitar su propósito, que se rompan ahora por el poder de tu presencia. Si hay opresión emocional, espiritual o mental, que sea disuelta por tu luz. Si hay confusión, que tu verdad traiga claridad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Espíritu Santo, llena los espacios donde hubo vacío. Sana las grietas que dejaron las decepciones. Restaura lo que fue afectado por experiencias dolorosas. Hoy no oro desde el miedo, sino desde la autoridad que nace del amor. Porque el amor verdadero no controla, intercede, no invade, protege,
no acusa, cubre. Rompe, Señor, toda influencia que no viene de ti. Rompe hábitos que desgastan el alma. Rompe ataduras que fueron formadas por heridas no sanadas. Y mientras clamo por Él, también me presento yo. Porque con honestidad reconozco que hay cargas que he llevado durante demasiado tiempo. Hay responsabilidades que asumí solo, cuando nunca debieron recaer enteramente sobre mí. Espíritu Santo, líbrame del cansancio acumulado, de la tristeza silenciosa, de la presión interna de tener que ser siempre fuerte. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Hoy acepto esa invitación. Hoy descanso en ti. Hoy dejo de luchar con mis propias fuerzas. Si en este punto de la oración sientes que tus ojos se humedecen o que el pecho se alivia, no lo reprimas. A veces la liberación comienza con una lágrima que no se explica, pero que sana. Permanece aquí. No te apresures. Este es un espacio santo. Espíritu Santo, declaro que ninguna herencia de dolor pasará a la próxima generación. Que lo que fue atadura en el pasado se convierta en testimonio de libertad en el presente. Que las historias que comenzaron con sufrimiento terminen con redención. El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, 3. Sana, Señor, las heridas visibles y las invisibles, las recientes y las antiguas, las que se recuerdan y las que se escondieron para sobrevivir. Declaro libertad sobre la mente de mi hijo, libertad para pensar con claridad, libertad para elegir con sabiduría, libertad para caminar sin culpa. Y si alguna voz interna intenta acusar, que sea silenciada por tu verdad. Si alguna mentira se instaló como identidad, que sea reemplazada por tu palabra. Espíritu Santo, renueva el deseo de vivir con propósito. Devuelve la esperanza cuando el futuro parece incierto. Despierta sueños que parecían apagados. Hoy corto en tu nombre toda cadena que no fue puesta por ti, toda carga heredada, todo miedo aprendido, toda limitación aceptada como normal. Y mientras oro, entiendo algo más profundo. Esta liberación no es solo para uno, es para muchos, porque cuando una vida es tocada, todo su entorno es alcanzado. Cuando una persona es libre, se convierte en un canal de libertad. Si esta oración está siendo un refugio para ti, permite que continúe obrando. Una forma sencilla de hacerlo es permanecer hasta el final, uniendo tu fe a esta intercesión, no como espectador, sino como participante activo de lo que Dios está haciendo. Espíritu Santo, sello este clamor con confianza. No necesito ver todo resuelto para saber que tú ya comenzaste la obra. Descanso en la certeza de que ninguna oración nacida del amor queda sin respuesta. Amén. Con el corazón ya abierto y el clamor elevado, la oración entra ahora en una etapa más serena, pero no menos poderosa. Es la intercesión madura, esa que nace cuando uno ya entiende que amar no es poseer, que cuidar no es controlar, y que confiar es un acto espiritual profundo. Con los años, aprendemos que la intercesión no intenta forzar el camino, sino cubrirlo con sabiduría y fe. Espíritu Santo, en este momento me coloco en la brecha, no como alguien que lo sabe todo, sino como alguien que ama profundamente. Intercedo por la vida de mi hijo, por su presente y por su futuro, por cada paso que dará incluso cuando yo no esté cerca para verlo. Tu palabra dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Salmo 37, 5. Hoy encomiendo ese camino, los senderos claros y los inciertos, las decisiones grandes y las pequeñas, los días de certeza y los de duda. Espíritu Santo, pon tu protección donde mis brazos no alcanzan. Guarda su salida y su entrada. Cuida sus palabras, sus pensamientos, sus relaciones. Que no se exponga innecesariamente al peligro, y que cuando no vea el riesgo,
tu mano lo aparte con amor. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Salmo 121, 7. Declaro esta promesa como un manto espiritual, un manto que no asfixia, sino que cubre, un manto que no limita, sino que protege. Espíritu Santo, intercedo también por su dirección, porque no basta con estar protegido si no se camina con propósito. Guía sus pasos cuando las opciones sean muchas y la claridad poca. Cierra puertas que no edifiquen, aunque parezcan atractivas. Abre caminos que traigan crecimiento, incluso si al principio generan temor. Dale discernimiento para elegir bien cuando nadie lo aconseje. Dale sabiduría para escuchar tu voz por encima de todas las demás. Dale paciencia para esperar cuando el impulso invite a correr. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Espíritu Santo, protege su corazón. De desilusiones que endurecen, de heridas que cierran la confianza, de amarguras que se instalan lentamente. Que aprenda a perdonar sin negar el dolor, que sepa amar sin perder identidad, que tenga la madurez de alejarse de lo que roba paz. Y mientras intercedo por él, también oro por mí, porque interceder cansa cuando no se descansa en ti. Enséñame a soltar cuando ya hice mi parte, a confiar cuando el silencio parece largo, a no cargar culpas que no me corresponden. Espíritu Santo, líbrame de la tentación de vivir preocupado por adelantado, de sufrir hoy por problemas que quizás nunca llegarán, de desgastarme imaginando escenarios que no existen. Por nada estén afanosos, antes bien presenten sus peticiones a Dios en oración. Hoy presento y suelto. Hoy entrego y confío. Hoy descanso y espero. Si tú que acompañas esta oración te reconoces en estas palabras, no te alejes. Tal vez has pasado años intercediendo por otros, cuidando, sosteniendo, orando, y pocas veces alguien ora por ti. Permite que este momento sea también un descanso para tu alma. Quédate, respira, recibe. Espíritu Santo, pongo el futuro en tus manos. Ese futuro que a veces preocupa porque ya no tenemos el control de antes. El futuro que se vuelve más incierto cuando entendemos que no estaremos presentes en todas las etapas. Pero confío en algo más grande. Tú sí estarás. Estarás cuando yo no pueda. Hablarás cuando yo calle. Cuidarás cuando yo ya no vea. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. Declaro que esos planes se cumplirán. No necesariamente como yo los imagino, pero sí como tú los diseñaste. Espíritu Santo, rodea su vida de personas sabias. Aleja influencias que confundan. Afirma relaciones que edifiquen. Que encuentre consejo oportuno. Que reconozca límites sanos. Que camine con humildad y verdad. Y si en algún momento tropieza, que no se pierda. Si cae, que se levante. Si se equivoca, que aprenda. Porque la gracia no abandona, restaura. Y ahora, Espíritu Santo, sello esta intercesión con gratitud. Gracias porque no oro a un Dios distante, sino a un Padre presente. Gracias porque no camino solo, porque no cuido solo, porque no intercedo solo. Si este tiempo de oración está siendo una fuente de paz para ti, permite que siga fluyendo. Una manera sencilla de fortalecer este espacio espiritual es permanecer hasta el final, permitiendo que la fe se complete con descanso y esperanza. Confío. Entrego. Descanso. Amén. Después de orar, clamar e interceder, llega un punto sagrado que solo se alcanza cuando el alma ha hablado todo lo que necesitaba decir. No es silencio vacío, es descanso. Un descanso profundo,
que no nace de tener todas las respuestas, sino de saber en quién hemos depositado nuestras preguntas. Espíritu Santo, en este momento final de esta oración, no vengo a pedir más, vengo a descansar, a dejar de cargar lo que ya entregué, a soltar lo que ya puse en tus manos, porque he aprendido, con los años, que seguir preocupándome después de orar no es amor, es falta de confianza. Tu palabra dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hoy elijo esa paz. No la paz superficial que ignora los problemas, sino la paz profunda que nace de la fe. Espíritu Santo, afirmo con serenidad, tú estás obrando, incluso cuando no veo resultados inmediatos. Tú estás trabajando en lo invisible, en lo profundo, en lo eterno. Y eso es suficiente para que mi corazón descanse. Declaro que este día no estará gobernado por la ansiedad. Declaro que mis pensamientos no correrán hacia escenarios de temor. Declaro que mi corazón no vivirá preso de preocupaciones anticipadas. Hoy camino con fe tranquila, con esperanza madura, con confianza aprendida en el camino. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Nada me faltará de lo que realmente necesito. Nada me faltará de su presencia. Nada me faltará de su cuidado. Espíritu Santo, bendigo la vida de mi hijo, no desde el miedo, sino desde la fe. Lo bendigo con sabiduría para elegir bien, con valentía para enfrentar desafíos, con humildad para aprender y con paz para no perderse en el ruido del mundo. Lo bendigo para que camine con propósito, para que reconozca su voz, para que no negocie su esencia. Declaro que su vida está alineada con tus planes, que aunque atraviese momentos de duda, no perderá el rumbo, que aunque enfrente decisiones difíciles, no caminará solo. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. Deuteronomio 31, 8. Y esa promesa trae descanso. Espíritu Santo, bendigo también mi propia vida, porque cuidar de otros sin cuidarme a mí mismo me agotó en el pasado. Hoy aprendo a vivir con equilibrio. Aprendo a orar y soltar. Aprendo a amar y confiar. Aprendo a descansar sin culpa. Bendice mi mente, bendice mi cuerpo, bendice mis emociones. Que tenga fuerzas renovadas, que mi fe no se desgaste, que mi esperanza no dependa de las circunstancias. Si llegaste hasta aquí acompañando esta oración, detente un momento. Respira. Permite que este cierre sea también un cierre interior para ti. No te apresures. Este es un espacio de bendición. Espíritu Santo, extiendo esta bendición a todos los que oran en silencio por alguien que aman, a los padres cansados, a las madres que no dejan de interceder, a los abuelos que oran con lágrimas, a todos los que aman profundamente y por eso mismo a veces se preocupan demasiado. Que tu paz los envuelva, que tu consuelo los alcance, que tu presencia los sostenga. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Filipenses 4:7. Declaro esa paz ahora, sobre cada mente inquieta, sobre cada corazón cansado, sobre cada alma que necesita descanso. Espíritu Santo, sello este tiempo de oración con gratitud. Gracias por escuchar, gracias por sostener, gracias por cuidar aquello que más amo, incluso mejor de lo que yo podría hacerlo. Hoy termino esta oración sin angustia, sin prisa, sin temor. Termino con fe firme, con esperanza renovada y con el corazón en calma. Y elijo llevar esta paz al resto del día, a cada conversación, a cada decisión. Y si este momento fue un refugio para ti, una forma sencilla de seguir alimentando tu fe es regresar a la oración siempre que lo necesites y también permitir que otros encuentren este mismo descanso espiritual. A veces, compartir o permanecer conectado a espacios de oración es una manera silenciosa, pero poderosa,
de seguir caminando en comunidad y fe. Espíritu Santo, que tu bendición permanezca, que tu presencia acompañe, que tu paz gobierne. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.